Bueno, buenos días. Antes de comenzar, sí que decirles que las novelas, una vez terminemos el acto, pueden hacerse con ellas para que se las firmen los autores, que lo tenemos aquí, mediante visum o transferencia bancaria, me explicó antes Alejandro. Dicho esto, paso a leer el texto que tenía redactado a propósito de este encuentro. Comenzamos la jornada de Tenerife Noir con una charla-debate cuyo título puede llevar a cierta confusión. True Crime Canario, que traducido a grosso modo resultaría algo así como crímenes reales sucedidos en Canarias. Digo que el título puede llevar a confusión porque las dos novelas de las que vamos a hablar con sus respectivos autores no son ensayos de crímenes verdaderos, dejo el inglés para otro, sino ficciones, que quede muy claro, ficciones que se inspiran en dos casos reales, tremendos, sangrientos, terribles, como son las muertes y en especial las violentas, como fue el que se conoció como el crimen del contenedor, cuando en enero de 1994 se encontró el cuerpo descuartizado de una prostituta en el puerto de la capital Gran Canaria, y el brutal asesinato de Harald y Frank Alexander, padre e hijo, cometieron contra su esposa y dos hijas. La tercera se libró porque no se encontraba en casa, en una vivienda situada en una calle muy céntrica de Santa Cruz de Tenerife en diciembre de 1970. Aclarada esta cuestión, vamos a conversar con nuestros invitados, Luis Socorro, a mi izquierda, y Jorge Fonte, a mi derecha, de sus novelas inspiradas en dos casos reales, pero, reiteramos, inspirada en dos hechos que forman parte de la crónica negra de Canarias. Luis Socorro nació en Venezuela, pero es canario de Las Palmas. Leo por algún lado. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1985, redactó su primera noticia de arqueología y desde entonces la información de patrimonio histórico ha sido una constante en su trayectoria, principalmente en Canarias 7, La Provincia y Antena 3, cadena en la que fue su último jefe de informativos en Canarias. El crimen de Melania es su primera novela. Jorge Fonte nace en Santa Cruz de Tenerife y tras pasar por la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna, se graduó como técnico superior de fotografía en la Escuela de Artes y Oficios Fernando Estévez. Durante más de 20 años se ha centrado en la publicación de ensayos cinematográficos con distintas editoriales nacionales, especializándose en cineastas como Woody Allen, Walt Disney, Steven Spielberg, Oliver Stone, Robert Zemeckis, Russ Meyer, John Lasseter, Ridley Scott y Rob Reiner. En su producción como escritor de ficción cuenta, entre otras, con Una isla a la deriva, Llevarnos a ver el mar y El hijo del apotalado. Hecha la presentación, la primera pregunta es para los dos, es ¿cómo conocen los espantosos crímenes en los que basan sus respectivas novelas? ¿Cuándo fue la primera ocasión en la que tuvieron noticia de estos asesinatos? En mi caso, el crimen del contenedor, pues lo conocí pues, en el mismo momento que se produjo el crimen. Como acaba de decir Eduardo, un servidor es periodista, y el crimen del contenedor, esto ocurrió, se descubre el cadáver de una prostituta en dos contenedores en enero de 1994. Yo por aquel entonces trabajaba en la provincia y bueno, los compañeros de sucesos se encargaron de abordar el tema, ¿no? Entonces, desde finales del 99 me voy a trabajar a Antena 3, donde estuve casi 21 años, y en 2004, a finales se celebra el juicio, y yo cubro ese juicio. No me quiero extender demasiado. A mí lo que me llamó, imagino que después hablaremos del proceso creativo y el porqué, ¿no? Conocí el suceso pues desde el mismo momento en que se produjo y fue pues un caso pues muy mediático, muy escabroso, y sobre todo cuando años después detienen a uno de los culpables que fue y sigue sobrino de Eufemiano Fuentes. No sé si recordarán a esta persona, que fue un oligarca de Gran Canaria, una de las fortunas más potentes de Gran Canaria y de Canarias en general, y que murió también en un episodio bastante trágico porque fue secuestrado en el 76 por un delincuente, el Rubio, y el cadáver de este señor, de Eufemiano Fuentes, apareció en un pozo 6 meses después. Pero después imagino que seguiremos hablando y abundaremos más en este sentido y no me quiero extender en esta respuesta y le paso la palabra a Jorge. Y antes de nada, sí quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí y por supuesto al Festival Tenerife Noir, pues contar con un servidor
para poder hablar un poquito de literatura y de lo que nos diga aquí nuestro maestro de ceremonia. Y Jorge, ¿tú cómo Bueno, llegaste? en mi caso, yo no desconocía la noticia, es un crimen que ocurrió en diciembre del 70, fue muy mediático en su momento, pero simplemente pues no la conocía. Y un amigo mío que es juez y que además se llama Leopoldo, es el que me hace llegar una reseña de la noticia diciéndome esto es un caso para ti, esto es un caso para que tú lo novelices. Y a raíz de ahí ya empecé la investigación que llevó al desarrollo de la novela. Y la pregunta ahora sería esa, ¿qué es lo que les lleva a convertirlo en material literario? Y también lo que tú acabas de apuntar también, cómo desarrollan el proceso de creación. Bueno, pues yo cubrí el juicio para Antena 3, hicimos varios reportajes que se emitieron a nivel nacional, y entonces en ese proceso, mientras ya había concluido el juicio y estábamos esperando la sentencia, se me ocurrió, digo, esto es para hacer un relato. Yo nunca me planteé escribir una novela, digo, pero para hacer un relato, que confluían pues varios asuntos que merecían la pena pues desarrollarlo. Uno, pues las circunstancias del crimen, una persona muy humilde, otra, se detuvieron a 3 personas, pero culpable del crimen, del asesinato propiamente dicho, era este señor Eufemiano Fuentes. Él ya está en libertad, cumplió 12 años de prisión, y al ser pues sobrino de un personaje pues muy importante o muy rico en la sociedad de Canarias, pues empecé a abordarlo. Entonces por la noche salía de la tele y después de cenar en casa pues me puse a escribir, y bueno, me gustaba las ideas que estaban aflorando, porque no era periodismo, que tienes que contar la verdad, sino estaba pues imaginando en base a un hecho real, pero todo pura ficción. Y entonces a los 4 o 5 meses ya tenía pues unas 50, 60 folios, unas 90, 100 páginas de libro, pero tuve que parar de redactar por una circunstancia familiar positiva, pero era mucho más importante que mis elucubraciones y fantasías. Entonces se paró durante 3, 4 años, y entonces volví a escribir otra vez, pero no me gustó lo que escribí. Escribí como 30 folios más, me los leí y no me gustaron. De hecho, no están aquí, ¿no? Y entonces el tema se congela el asunto. Ya después me nombran después redactor jefe, después director de informativos de la cadena a nivel regional, y entonces pues eran muchas horas de trabajo y no lo escribí. Entonces cuando dejo Antena 3, que fue en el otoño del 19, cuando Madrid decide cancelar el Telecanarias nuestro, pues con el confinamiento me puse a redactar. Digo, voy a acabar esto. Y bueno, me lo propuse con disciplina, y entre las 6 y las 9 de la mañana, durante 60 días, pues empecé a escribir y la terminé. Y ahí quedó congelada hasta que se dieron las circunstancias para que se publicara. Podemos después hablar de eso, pero no me quiero extender mucho para dinamizar un poquito el diálogo. ¿Y en tu caso, Jorge? Bueno, en mi caso coincidió que cuando empiezo a hacer la investigación o sea, todo parte de ese artículo de periódico, y de ahí empiezo a tirar del hilo. Cuando empiezo a investigar, conozco a Félix Ríos, que está aquí sentado, y a través de un amigo en común, y él me comenta que está haciendo un ensayo junto a Román Morales, que está haciendo un ensayo sobre el caso Alexander. Entonces, claro, ya ahí entablamos una relación, nos hicimos amigos, salimos un par de veces de copa, y él acabó influyendo bastante sobre todo a nivel de información. De hecho, él me puso en contacto con el archivero de Arona, que es donde está el expediente del caso Alexander, que por motivos distintos está allí. Debe ser porque claro, los archivos judiciales son tantos que los tienen repartidos en distintos juzgados. Y en concreto del caso Alexander está en el de Arona. Y me permitieron consultarlo, el expediente judicial.
porque como ya se habían cumplido 50 años del crimen, digamos que ya es de acceso público. Y básicamente yo, como, claro, no podía entrevistar a los culpables ni nada, me basé en el expediente. Y, de hecho, en la novela se reproduce bastante de todos los interrogatorios que el juez hizo tanto a Harald como a Frank Alexander, están reproducidos en la novela casi fielmente y con la terminología de la época. Lo que pasa es que, creo que es un poco como en tu caso, yo parto de un hecho real, que fue ese crimen atroz, pero poco más se podía tirar de ahí, porque fue un crimen que los culpables se entregaron a la policía a los 2 días. Entonces no hubo investigación, no podía ser una novela policíaca al estilo tradicional. Entonces tenía que buscar cómo contarlo de otra manera. Y por eso surge la figura del juez instructor. Lo que pasa es que como este crimen, no sé en tu caso, pero este crimen en concreto tiene unas vinculaciones religiosas bastante fuertes, porque a fin de cuentas es lo que motiva el crimen. Ellos, en las declaraciones que le dicen al juez, dejan muy claro que es Dios quien, o ellos entienden que es Dios quien guía su mano, quien les impulsa a cometer el crimen. De hecho, matan a la madre y a las 2 hijas porque ellos ven que el diablo está dentro de ellas y tienen que sacárselo a palo directamente. Pues no, la tos ahora tengo que coger el hilo. Bueno, se comete el asesinato por motivación religiosa, pues eso me dio pie a desarrollar la novela por esa línea. O sea, si hay un cielo hay un infierno, si hay Dios hay un diablo, si hay bien hay mal. Para que una familia muy religiosa, perteneciente a una secta muy religiosa, cometa un asesinato con justificación religiosa, es porque entiendo o entendía en la novela que el diablo estaba detrás de ella. Y si el diablo está detrás de estos personajes, una vez que ellos cometen el asesinato, el diablo busca otra víctima, y esa víctima es Leopoldo. Entonces, una persona que en principio es un juez justo, buena persona, familiar, cariñoso, tal, el diablo se mete dentro de él, o el mal, para no ponerle nombre, el mal se mete dentro de él y empieza a cometer actos malvados. Qué ganas de leerla, que me entran, escuchándote, Jorge. Hasta llegar, que eso no lo podemos revelar porque sería hacer spoiler, claro, pero hasta llegar a lo que todos entendemos como una línea roja. ¿La traspasa o no la traspasa? Eso está en las páginas del libro. Antes de pasarte, Luis, una pregunta. Si quería, hay una reflexión que haces interesante en el libro, lo que pasa es que no terminas de desarrollarla, que es que tanto para el padre como para el hijo, para Harald como ¿cómo se llama el chico? Frank. El acto que ellos hacen, el asesinato, para ellos están haciendo el bien, porque están acabando con el mal. Entonces, claro, ese punto de vista me pareció interesante, ¿no? Es decir, que hay una distinta moral. Es decir, para ellos el acto terrible están haciendo el bien porque están matando a lo que ellos creen que es el diablo. En cambio, para nosotros eso está mal porque están cumpliendo el mandato de Dios. No, es como Abraham cuando va a matar a su hijo, ¿no? De hecho, Frank, que es el hijo, digamos que fue el que llevó la voz cantante, influyó psicológicamente en el padre para que le ayudara a cometer el asesinato, pero Frank tenía muy claro, en el núcleo familiar ya se hablaba de que esto iba a ocurrir. Solo estaban esperando la señal divina. Y una mañana de domingo, Frank se levantó y recibió la señal divina, y entonces habló con la familia y dice, ya, lo podemos hacer. De hecho, la única hija que sobrevivió, Sabine, tú lo dijiste antes, vivió porque no estaba en la casa en ese momento, estaba trabajando con un médico alemán en La Laguna.
Cuando Fran y Harald cometen el asesinato, después van a la casa de este hombre y hablan con la hija y se lo dicen: acabamos de matar a tu madre y a tu hermana, y ella les abrazó y le dijo: gracias por haberlo hecho, porque ahora ellas están con Dios. O sea, en el núcleo familiar estaban absolutamente convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Entonces ya ahí es la paranoia, la esquizofrenia colectiva de ese núcleo tan cerrado, que les hace cometer un acto brutal sin ser consciente de lo negativo o lo malo que es, sino que lo hacen con el convencimiento de que es algo correcto. En tu caso, Luis, estuviste tan atado a la realidad, porque la novela de Jorge yo creo que reproduce muy fielmente lo que pasa. En tu novela yo entiendo que das más, más etapista, hay más ficción. Sí, prácticamente lo único que es real es los fragmentos que reproduzco del informe de la autopsia, porque eran tan escabrosos los tipos de cortes que hicieron que los primeros sospechosos eran médicos cirujanos o carniceros. Entonces, ahí lo pongo, pero toda la trama, el personaje, todo es pura ficción. Yo sí tuve mucha cautela desde el minuto 1, porque digo, oye, ¿se escriba o no se escriba? No se publica. Digo, aquí hay una familia, aquí hay una chica que falleció con 22, 23 años, era una toxicómana, mi protagonista también es toxicómana, y Melania es la inspectora de policía que yo me invento, que se encarga de esclarecer el crimen 7 años después. Hay cierto paralelismo con el suceso real, porque las detenciones, el juicio fue 10 años después del crimen, hay unas primeras detenciones 4 años después, pero quedan en libertad porque no había muchas pruebas, y 6, 7 años después los detienen, 8 años después los detienen y ya fue el juicio y demás, ¿no? Pero todo ha sido pura ficción, y lo que decía, yo tuve mucha cautela porque detrás de esta persona, la real, que falleció, hay una familia. Y entonces digo, oye, 20, 25 años después de que se haya producido este suceso, vuelve otra vez a ser actualidad y tengo que tratar con mucho cuidado, sobre todo a la madre de la víctima real, ¿no? Y yo creo, no sé si lo he logrado o no, pero por lo menos puse todas mis intenciones de que la madre de la protagonista que fallece en mi obra la trato con mucho cuidado, la sitúo en un pueblo de las medianías de Gran Canaria, que es San Mateo. Yo lo pongo Tinamar, que es el toponimio guanche de San Mateo, y tuve tanto cuidado y tanto mimo que a la madre de mi víctima la llamé Pino, igual que mi madre. Entonces, no sé si lo conseguí o no, el tratar con respeto a la familia de la vida de la víctima real, pero por lo menos creo que se destila eso a lo largo de las páginas, ¿no? Pero vamos, todo es pura ficción, se desarrolla en 3 escenarios, lógicamente uno es Las Palmas, porque allí fue donde se produjo el suceso, después en Madrid, me invento pues un viaje que va Melania en busca de una posible testigo de cargo, y después otro escenario es Mauritania, que sí es cierto que en el suceso original no una testigo real, pero una persona que conocía a los culpables, pues era de Mauritania. Pero vamos, yo me invento toda una historia, Melania se va para Nuakchot, la capital, y bueno, gracias a Google, a San Google, pues pude describir todo lo que cuento de la capital de Mauritania es real. El Museo Nacional de Historia, el hotel donde se hospedan, en fin, los barrios, el mercado, y entonces... ¿No estuviste en...? No, yo estuve... Lo hizo excelente, se lo digo de verdad, porque yo cuando lo leí pensé, este señor ha estado en Nuakchot. Y es todo a través de San Google. Sí, he estado en Nuakchot, ojo, pero estuve en Nuakchot en el año 97, porque el actual rey emérito, era el rey de España, fue a una visita a Mauritania, una visita de Estado, y entonces se unieron varios empresarios de Canarias a esa misión. Y entonces recuerdo que el ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento era Javier Solana. Y entonces, pues, en aquella época trabajaba en la provincia y me enviaron de enviado especial. Pero vamos, llegamos un día a Mauritania, fuimos a la embajada, recepción con el rey, otro día, pues, viendo
viendo pues varias empresas de canarios afincados allí, pero vamos, ni fuimos al museo, vamos, no me acuerdo muy poco de Nuakchot. Todo ha sido gracias a este instrumento que es Google, que es Internet, y entonces empecé a describirlo, lo del estadio, las fases, el dinero que ponen los el restaurante donde va a comer también existe. Existe, todo existe. La avenida de Las Palmas, el estadio, todo es real, todo es real. Pues magnífico, de verdad que enhorabuena. Una pregunta que sí te quería plantear, Luis, tú que te has especializado en periodismo de patrimonio, ¿cómo demonios escribes tu primera novela policíaca y no haces una novela vinculada a ese periodismo en el que te has especializado? Bueno, buena pregunta. Una de las claves del estilo de esta novela creo yo que es muy visual, eso es lo que me dicen las personas que lo han leído y las críticas, ¿no? Entonces, claro, yo nunca hice sucesos en los periódicos. ¿Qué es lo que ocurre en televisión? En televisión, aunque teníamos nuestro informativo regional, pero prácticamente todos los días pues salían informaciones nacionales y nos lo pide Madrid y demás, ¿no? Entonces, claro, hacer un suceso tan potente, pues oye, empiezas a escribir y a hacer un relato, como les comentaba antes, ¿no? Nunca pensé que fuera a salir una novela, ¿no? Y bueno, y entonces, antes de especializarme en periodismo cultural, sobre todo vinculado al patrimonio histórico, pues oye, pues había cubierto pues varios sucesos importantes, porque oye, en las televisiones pues los sucesos pues vende realmente todo, ¿no? Pero los sucesos pues si hay buena imagen, y la verdad es que mis jefes pensaban que yo era una persona que investigaba, de leer tus fuentes, y cuando habían casos potentes pues generalmente pues me enviaban a mí a cubrirlo, ¿no? Pero por eso fue antes de, ¿no? Pero la segunda novela que estoy haciendo ahora, que está centrada entre Tenerife y Gran Canaria, es una idea de mi editor, de Jorge Alberto Liria, propietario y fundador de Mercurio. Dice, ¿por qué no te haces una novela? Él me editó una serie de reportajes, una investigación de 2 años sobre el poblamiento de Canarias, y bueno, se publicaron a nivel nacional durante 11 semanas seguidas, y él me vio, Jorge Alberto fue periodista y fue también historiador, y me dijo, ¿por qué no vamos a hacer un libro de esto, ¿no? Entonces él me lo publica. Y ya tenía yo terminada esta, ¿no? Y entonces cuando se publica el libro Amasijes de Canarias, historia de una cultura, que se presentó en octubre del 22 aquí en el Parlamento de Canarias, porque ayudaron a la edición y demás, le dije a Jorge, mire, yo tengo una novela. Digo, no es tan buena como el trabajo de investigación que hice, porque yo soy periodista y tuve mucho tiempo para investigar esto del poblamiento de Canarias. Y bueno, le gustó, vería algo en este texto y lo publicó y se invirtió su dinero. Pues la segunda novela que estoy haciendo ahora, me dice Jorge, oye, tú que controlas el mundo de la arqueología, de la historia, en fin, en ese trabajo pues entrevisté a 60 personas, te conoces a la gente de la Universidad de La Laguna, de Las Palmas, las empresas, a todos los responsables de los museos y de los servicios insulares de las 7 islas, de servicios de patrimonio histórico. Y entonces él me dijo, oye, pues si Juba, invéntate algo, de que Juba le da a un guanche cuando se empiezan a poblar las islas, un tesoro, y bueno, y a partir de esa idea pues estoy escribiendo una, tiene que haber un crimen también, y ahí pues, vamos, tendré pues unos 80 folios, la tengo ahora un poco parada desde hace un mes porque sigo escribiendo reportajes sobre patrimonio histórico que se publican a nivel nacional, y bueno, vamos a ver qué es lo que sale, pero vamos hoy a hablar del crimen de Melania. Pero sí, estoy mezclando la novela, historiadores, también va a ser ficción, pero tienes retratos robots de determinados profesores que has ido viendo, las rencillas, envidias que hay entre unos y otros, y bueno, vamos a ver si estoy a la altura de la investigación que hacen nuestros científicos canarios sobre el poblamiento de Canarias y la historia y la cultura de los guanches. Está interesante. Hay una cosa, de una similitud entre las dos novelas, que es la importancia que tiene también la ciudad. En tu caso, Jorge, Santa Cruz de Tenerife, y en tu caso, Las Palmas de Gran Canaria. Me gustaría que me explicaran un poco eso, la importancia y el peso que tiene la ciudad. Tú, de hecho, dedicas bastantes páginas a contar la historia de determinadas calles, de determinados espacios que tenemos aquí en la capital chicharrera, y en tu caso también Las Palmas. Yo creo que es un elemento fundamental también en la historia. Entonces, ¿hasta qué punto es protagonista las dos capitales de las dos islas
mal llamadas mayores del archipiélago. Bueno, a mí me preocupaba mucho, y es algo que llevo viendo en las últimas, sobre todo las últimas ediciones de la Feria del Libro, tanto aquí como en Gran Canaria, el aluvión de autores locales que dentro del género negro o de cualquier otro género desarrollan sus novelas en Nueva York, en Chicago, en Londres, en Madrid, pero no aquí. Entonces, no es cuestión de mirarnos el ombligo, pero si tenemos una historia que ocurrió aquí, hay que explotar eso. Y hay mucho, sobre todo en aspectos que están vinculados con la novela negra, hay mucho Canarias profunda, donde se han cometido crímenes realmente tremendos que no están contados, que no se conocen. Este se cometió en Santa Cruz y Santa Cruz adquiere una importancia porque por el propio hecho de ser Santa Cruz. Si para muchos autores es importante que la novela se desarrolle en Nueva York o en Chicago, o donde sea, sin haber estado en esas ciudades, que es el caso que tú estabas contando de Marruecos, el hecho de que yo esté aquí, de que viva aquí, que el crimen se haya producido aquí, me permitía describir y desarrollar la ciudad como un personaje más de la novela. Además, el protagonista, Leopoldo, no es canario, es peninsular. Entonces también describo la ciudad desde la perspectiva de una persona que no es de aquí. Y eso me permitía también jugar un poco con la visión externa. Y luego también creía que podía quedar bien o que podía quedar simpático en la novela nombrar muchos sitios, aunque se desarrolla en los años 70, pero hay muchos locales, muchos restaurantes, muchos lugares que todavía existen actualmente. Y eran referentes para el lector actual, decir, oye, pues mira, se van a almorzar al Puntero, coño, qué bueno y tal, yo también voy a ir. O sea, es crear una vinculación entre la ciudad y el lector. Y eso facilita mucho la lectura. Pero sobre todo yo creo que principalmente es reivindicar que no hace falta irte a sitios donde no has estado o ciudades donde no has estado para contar una historia, porque nuestra cultura o nuestra propia sociedad tiene material para largo, ¿no? Hombre, y en tu caso, además, resulta interesante porque hay una labor también de cierta arqueología, porque estás hablando del Santa Cruz del año 70. Del año 70, sí. Y es interesante ese también ver... Rescatar de cómo era el Santa Cruz de aquella época, la sociedad de aquella época, bueno, las costumbres de aquella época, que son muy parecidas a la nuestra, pero sí me lo planteé como relevante, que fuera... además, es que ocurrió aquí al lado, es que a 2 calles de aquí y realmente la gente lo desconoce. El otro día, hablando con Paco Pumares, me decía, es que yo paso por el escudo todos los días y ahora, cada vez que paso, me da miedo, porque miro la casa y digo, coño, aquí se cometió este crimen y le impone. Entonces, bueno, esa era la idea. Yo creo que te lo comenté en su momento cuando estabas trabajando, que yo sí lo conozco de pequeño. Yo era muy pequeño cuando el crimen, pero a mí de pequeño cuando pasaba delante de la casa me escondía abajo del coche y tal, porque además podía transitar en automóvil. Ahora es peatonal. Ahora es peatonal, sí. Exacto. Pero vamos, que a mí sí me afectó desde el minuto 1, porque era muy pequeño y era tan espantoso. Y en tu caso, ¿hasta qué punto tiene importancia la capital Gran Canaria en la novela? Bueno, aparte de decir que ahora voy a ver dónde está este sitio, ¿no? Tiene una importancia notable porque el suceso ocurre en Las Palmas. Y yo retrato, estamos hablando, yo del crimen no me entretengo mucho. No me entretengo mucho en el crimen, no creo que sea una novela escabrosa y morbosa, no, tiene su intriga policial y demás, ¿no? Y bueno, pero sí retrato, cuando ocurre el crimen en el año 94, como les dije antes, por una parte los bajos fondos, los fumaderos de crack en la isleta, que ya no existen,
y después una serie de bares de alterne, no exactamente de alterne, pero sí donde iban prostitutas, además muy céntricos, al lado del Parque Santa Catalina, el Villarroel y otra cafetería que estaba al lado, que ya tampoco existen. O sea, esos escenarios de los años 20, donde los policías investigaron, donde yo también cité un poquito la trama, y van los policías a buscar a fuentes y a tirar de la lengua pues, a gente que se movía en estos ambientes, pues retrato pues, esa zona de Las Palmas. Y lo curioso, como digo, es que ya no existen esos locales. Y la isleta incluso pues, ha cambiado mucho, ¿no? Aquellos fumaderos de crack ya no existen, fueron clausurados, y bueno, cada vez es un sitio más residencial la isleta, ¿no? Pero respecto, yo no me planteé el reivindicar, sino, oye, aparto de este hecho, quiero novelarlo, lo novelas, pero cuando has leído pues ciertas novelas, ¿no? y te das cuenta que todos los autores y las autoras centran muchas de sus realidades en sus lugares. Está Nueva York, pero puede estar Berlín, puede estar Madrid, puede estar Sevilla, en fin, puede estar Buenos Aires. Y entonces, pues ahí lo vemos, todas las novelas, no necesariamente del género negro, pero todas las novelas latinoamericanas, que es una literatura que a mí me gusta especialmente, pues retratan pues, pueblos de México, pueblos de Colombia, de Uruguay, y bueno, pues en este caso pues retratamos Las Palmas, también el barrio de las letras. Eso sí lo hice con ese juego cuando va Melania en busca de unas testigos a Madrid. Pues empezamos por el Hotel Ritz y después donde va a cenar y demás, pues es por la zona del barrio de las letras y digo, bueno, tiene ese punto literario. Pero ahí pues, sí, hija, no fue por San Google. No, ahí no. Pues San Google fue pues lo de Mauritania. Y bueno, y la verdad es que es un proceso que yo me lo pasé bien pues escribiendo esto y después también corrigiéndola. Y bueno, los escenarios, lógicamente, aunque pueda ser una obra de ficción, siempre, me imagino que eso le ocurrirá pues, a la gran mayoría de los autores, reflejan parte de su personalidad y de su forma de ver el mundo. Yo aquí hablo mucho de literatura que me gusta, de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, músicas que me gustan, desde Strauss, Richard Strauss, que es la sinfonía que le pongo yo a este crimen, hasta música de Génesis y de Supertramp, que eran pues, dos bandas que me gustaron mucho. Pero también hablo de Teclados Fritos, un grupo mítico de los 70 en Las Palmas, y también de Eructo del Bisonte, que a mí me encantaba mucho Eructo del Bisonte, que después fue Palmera. Y bueno, todo este cóctel vital en el que tú te has movido y tus relaciones, pues se refleja aquí, ¿no? De la misma manera que he puesto nombres el comisario, el jefe de Melania, es Pep Sardá. Y puse Sardá porque en aquello era muy famoso, pues Sardá, el periodista de Crónicas Marcianas. Y en fin, ¿no? Pongo pues, el nombre de mi madre, pues es el nombre de la víctima, de la prostituta que fallece en el crimen de Melania. Pues mi suegra es la secretaria del inspector de policía, amigos, en fin. Eso pues te crea juegos literarios que además que iban aflorando. Vamos, yo no partía de un esquema, de una estructura, sino me iban saliendo las ideas. Ahora, en esta nueva novela que estoy escribiendo ahora sí me la planteo, estoy escribiendo una novela. Y entonces, algunas cuestiones que aquí no están, como por ejemplo crear historias corales, crear capas, pues entonces sí las estoy incorporando a la estructura del nuevo trabajo que estoy haciendo. Pero no por ello esa agilidad, esa espontaneidad con la que yo encaré la redacción de esta novela, pues yo pienso que se refleja en la propia dinámica de la lectura, ¿no? Y bueno, la gente creo que se divierte bastante leyéndola, que es entretenida, que es amena. Y bueno, que al editor no le gusta que lo diga, pero yo le digo, yo no soy un novelista, soy un periodista que ha escrito una novela. Y bueno, lógicamente pues falta oficio, ¿no? Pero él me dice, no, tú no digas eso, Luis, tú tienes que decir que eres un novelista porque yo he editado a otros y tu trabajo pues es mucho más divertido y demás. Es lo de menos, la verdad es que para mí es un regalo haber escrito la novela. Para mí ya es un regalo, ya es un premio enorme, ¿no? Ni busca la fama, ni busca ventas, ni nada. Es otra cosa, ¿no?
pero bueno, hay un entretenimiento intelectual que merece mucho la pena. Yo he leído la novela y está escrita por un escritor que es periodista. Así que, como Jorge te digo, que lo diga más con orgullo, es una novela escrita por un escritor. Además seré muy rápido, como dijiste, se nota que el estilo es muy periodístico. Pero mira, acabas de decir una cosa que te voy a preguntar. ¿Tú sí tenías un guión férreo, una estructura que planificaste bien cómo iba a ser la novela? O como en tu caso, igual, no sé si te llevaste también más por la improvisación, que lo que estabas diciendo ahora. ¿Tú te dejaste llevar por la improvisación? No digo con el caso que describe y por la documentación que sé que has manejado, que es bastante, además, muy interesante y sólida, sino en la historia de Leopoldo. ¿Te dejaste, No. ya tenías tú perfectamente definido lo que ibas a contar? En este caso, yo creo que cada libro lleva su propia historia, su propio desarrollo. Y cada libro, o cada historia, más que cada libro, cada historia te exige un tratamiento diferente. En este caso, yo tuve que escribir un esqueleto inicial, un guión, 3 o 4 folios, no me acuerdo ahora, pero vamos, un guión en el que ya se estructuró todo el desarrollo, principio, desarrollo y fin de la novela. Luego ya ahí iba metiendo, iba cambiando cosas, pero sí había una estructura porque tenía muy claro de dónde partía y a dónde quería llegar. Y entonces el medio ya sí se fue enriqueciendo con... Además, en este caso, este es un libro que lo escribí más que en otras ocasiones, no sé si por la temática o lo que fuera, o por el momento personal en el que estaba cuando lo estaba escribiendo. Es un libro que escribí con más gente. O sea, yo soy el autor, pero es un libro en colaboración. De hecho, en los agradecimientos cito a un montón de personas, porque fue un libro de conversaciones, sobre todo con Gabriel, que hoy no pudo venir, que trabaja en la librería islática. Yo me iba con él por la mañana a caminar y hablábamos de la novela y fuimos desarrollando todo el proceso, todo el desarrollo de los personajes y de la trama, lo fuimos desarrollando mientras paseábamos por Santa Cruz, arriba y abajo, y además íbamos a los sitios y decíamos, pues aquí ocurrió esto, aquí ocurrió tal cual, y fue una novela muy dialogada. Y, por ejemplo, todas las conversaciones, hay un personaje que es un sacerdote, todas las conversaciones con el sacerdote son conversaciones reales que yo mantuve con un primo mío que está muy vinculado con el mundo de la religión. Y son, de hecho, las grabé, las conversaciones las grabé, y algunas eran tan profundas que las reproduje fielmente en la novela. Entonces, ha sido una novela de colaboración con mucha gente, con muchos amigos. Y eso marcó un poco cuál fue el desarrollo. Siempre basado en el esquema, para no perderme, pero dependía mucho durante la conversación por dónde nos iba llevando la trama. Pero sí, yo escribí un guión previo. Yo creo que es bastante útil tener un esquema, una estructura, un esqueleto en el que basarte, porque es que si no se te puede ir la novela por otro sitio totalmente inesperado. Luis, y en tu caso, escoges un personaje femenino, que es Melania, la protagonista. ¿Por qué? ¿Y cómo fue meterte dentro de la piel de un personaje que no es de tu sexo? Una buena cuestión. Yo escogí desde el minuto 1, quería que fuera una mujer por hacer algo diferente. Y como les dije antes, yo empecé a escribir esto a finales de 2004 y Melania, en aquel momento, ya era una inspectora de la Brigada de Violencia de Género. Cuando hace exactamente 20 años no se hablaba tanto de esta lacra, de esta terrible realidad, ¿no?, que es la violencia de género, ¿no? Y entonces yo quise poner en valor ese asunto, ¿no? Y bueno, tampoco le di mayor importancia a un hombre o una mujer. Por encima de todo están las personas y bueno, pero sí quería que fuera una mujer la inspectora de policía, porque siempre son hombres en casi todos los relatos. Y bueno, y me dio juego Melania,
y me gustó. Melania, ¿por qué el nombre de Melania? Pues asociado con, en aquel momento estaba en todas las revistas, pues la esposa de Antonio Banderas, Melanie Griffin. Digo, oye, pues Melania no es un nombre muy común, pues Melania, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, digo, quiero que sea una mujer, una protagonista, y sobre todo por el tema de la violencia de género. Hay varios fragmentos donde ella pone en su sitio al comisario con comentarios machistas, algunos espontáneos, propios de la cultura que se había labrado hace décadas, y en otras ocasiones no. Pero sí quería poner en valor pues esa serie de principios que no sé por qué, pero uno los ha incorporado pues a su vida real, ¿no? Y bueno, la siguiente novela que estoy haciendo ahora pues también es Melania. El título todavía está ahí en veremos, pero en principio puede ser El tesoro guanche de Melania. No sé si va a ser definitiva o no, ¿no? Eso te quería preguntar, es decir, ¿Melania va a ser protagonista de una serie, de una saga entonces? No me lo he planteado. Sí quiero hacer esta, ya de hecho tengo escrito pues más de 70 folios que pueden ser 110 páginas de libro, y a raíz de la propuesta de mi editor, y bueno, ahí va a ser otro, no me planteo si va a ser una saga o no, pero en principio esta segunda obra pues va a ser Melania la protagonista, ¿no? Y quiero que siga en el titular, en el nombre de la novela. A lo mejor se cambia a lo largo del proceso creativo, ¿no? Pero el crimen de Melania lo tuve desde el minuto uno. A mí yo siempre cuando encaro un reportaje, a mí me gusta tener, ahí sí me hago yo una estructura. Así como esto es puro jazz, la improvisación del jazz, pues aquí fui creando y fuimos improvisando y ya después ordenas determinadas ideas. Sí, cuando yo encaro pues un reportaje, es un género que domino, después de tantos años pues lo domino, ahí siempre intento tener ya el titular, el subtítulo, para estructurarme bien la información. Entonces eso lo he podido extrapolar a la narrativa, a la ficción, pues teniendo pues un titular. Y bueno, y se va desarrollando de esa manera, ¿no? En esta nueva obra que estoy haciendo, porque vas aprendiendo, pues sí me he hecho, como les comentaba antes, crear una serie de capas, y ya las he creado con historias corales, y ahora vamos a ver si aflora el talento o no. Ahora lo que viene el momento decisivo, que es estas historias corales, unirlas para llegar a un final. Y vamos a ver si lo logro, ¿no? Por lo pronto ya he unido dos historias corales. Y bueno, yo imagino que aflorará, ¿no? Porque a mí lo que más me sorprendió, no sé si te ha ocurrido a ti, Jorge, es cómo estás... La escritura es un hábito. Todos sabemos escribir. Todos sabemos escribir. Lógicamente, pues uno tiene el oficio pues después de tantos años en periodismo y redacta. Pero a mí lo más que me sorprendió en el desarrollo de la redacción de esta novela es cómo te van aflorando ideas sin querer. Ay, mira, pues esto, lo otro. Y bueno, después, oye, es que me gusta escribir de noche, de madrugada, cuando me despierto. Y después, a lo mejor de día, lees lo que has hecho, corriges erratas, mejoras algunas cuestiones de estilo. Y bueno, lo del protagonismo femenino, también hay muchas protagonistas colaterales que son mujeres, otras que son hombres. En fin, no me lo planteo más allá de... Para mí, por encima de todo, son personas, ¿no? Y bueno. El crimen de Melania es una novela que está inspirada en un hecho real, pero en cambio Leopoldo es una novela que está basada en hechos reales. En este sentido, estamos hablando de un crimen aquí en la capital chicharrera del año 70, pero que realmente es estremecedor. Bueno, y si se meten en internet pueden ver fotos del juicio y ver las fotos de Frank, que son realmente estremecedoras, porque realmente tiene una mirada completamente enloquecida. Pero bueno, después vamos, si nos da tiempo, a hablar un poco cómo terminaron estos personajes, pero o si no, sí, porque no es un elemento, digamos, determinante. Aquí lo que importa es cómo termina Leopoldo. Bueno, la historia es hasta qué punto, Jorge, digamos, la historia real, el crimen en el que te basas, haces una cosa que yo sí reconozco, logras que el crimen real no se imponga sobre la historia de ficción, pero yo entiendo que tuvo que ser bastante difícil. Que no te sobrepasara el hecho real en el que se basa, es decir, cómo logras mantener ese equilibrio.
¿Me puedes repetir la pregunta? Digo, No, broma. Yo tenía muy claro, o sea, yo quería partir de este crimen, pero como lo que comenté antes, como no me daba pie a hacer una investigación, como no me daba pie a crear un detective o un investigador no, o un pero no tal me que refería a eso, lo que desarrollara. me refiero es que es tan gore, es tan de sangre y víscera la historia, y de hecho hay tanta documentación, está el trabajo que hicieron esta gente, que realmente ahí está todo contado. Incluso, no sé si tú lo publicas en el libro, no me acuerdo ahora, bueno, eso lo vi yo por internet, de cómo aparecen los cadáveres que estaban dibujados por la policía. En el libro de Félix es donde está. Exacto, entonces lo que te digo yo es eso, cómo algo tan espantoso, cómo logras evitar eso, que realmente fue, que yo como lector igual lo que pedía era más gore. No, sobre todo lo que intentaba es que me justificara cómo se pudo llegar a esa tragedia, que está justificada por lo que estabas comentando antes, es decir, porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo era un acto bueno para ellos y para la sociedad, entiendo. Pero cómo logras, que es para mí el mérito mayor que tiene esta novela, que este hecho tan sobrecogedor no se imponga sobre lo que escribe. Yo desde un principio, lo que tenía claro, a medida que me fui informando, a medida que me fui documentando sobre el caso, como era un caso tan mediático que en su momento fue tan conocido, tenía la necesidad de contar lo que pasaba después o cómo influyó ese caso en los protagonistas, sobre todo en Leopoldo, y en su vida alrededor, más que el caso en sí, que ya era conocido. Entonces, recrearme en el caso, bueno, ya incluso al reproducir los testimonios directos, sobre todo de Harald Alexander, que son bastante crudos, la confesión y el interrogatorio es bastante duro, bastante visceral, que es la primera parte de la novela. Yo pensaba que eso era suficientemente fuerte para el lector, sobre todo para los lectores sensibles, y quería dejar eso aparte y centrarme más en la cuestión filosófica, religiosa, incluso psicológica del personaje, y cómo le afectó, cómo un hecho así va más allá de lo que te puede afectar, porque como lector, cuando lees la primera parte te quedas impactado, sobre todo diciendo, bueno, pues ¿cómo es posible que alguien haya hecho algo así? Como instructor del caso, como juez, poniéndote en la piel del juez, que has visto que el juez sube al piso y ve el escenario y ve los cadáveres. Por cierto, no lo hemos comentado, cuando la policía llega al apartamento, fueron 2 días después del crimen, con lo cual ya los cuerpos estaban en descomposición, el olor era terrible, la escenografía que se encontraron era impactante. Entonces, cómo todo eso le afecta a nivel psicológico a una persona que en teoría por su profesión debería estar más o menos acostumbrado. Pero claro, como eso ocurrió aquí y no estamos acostumbrados a que ese tipo de crímenes sucedan en una ciudad relativamente tranquila como Santa Cruz, pues a él le afectó a nivel emocional y a nivel psicológico de forma tan determinante que empezó a sentir la llamada del mal, y él se empezó a involucrar cada vez más, empezó a presentir la presencia del mal en la forma del diablo y a meterse dentro de ese submundo. Y esa parte que un poco justificaba o explicaba por qué Harald y Frank habían cometido el asesinato me parecía más interesante a desarrollar que el propio hecho en sí. De hecho, creo que pues no sé, el 70% de la obra es fuera ya del asesinato. El asesinato se comete, se hace la declaración ante el juez, pero toda la obra se desarrolla. O sea, las consecuencias psicológicas, emocionales
y las connotaciones religiosas o de creencias religiosas que tuvo el hecho en sí. Es lo que me parecía más interesante que el propio crimen, que, ya te digo, en la primera parte de la novela lo finalizó, y no vuelvo a él. El crimen se queda ya ahí resuelto y no vuelvo a él hasta el final, hasta el capítulo final, en que vuelvo a la realidad y explico qué ha pasado con Frank y Harold. Pero me centro en la impresión que le causó al juez y cómo esa impresión luego llevó al personaje en una deriva psicológica, emocional terrible. En tu caso, dices en la nota explicatoria final que leíste una serie de libros para un poco ponerte en situación para contar esto que nos estaba ahora en este momento narrando, pero en tu caso, tú a la hora de escribir El crimen de Melania, ¿te empapaste de cierta literatura policíaca o...? No, lo que había leído cosas de Truman Capote, en fin, realmente cuando era más jovencito pues leí muchas cosas de Agatha Christie, en fin, al malogrado Alexis Ravelo, estamos de luto todavía en Canarias un año después de su fallecimiento, pero no, la verdad es que he leído mucha más literatura latinoamericana, algunos clásicos, pero no he leído, ahora estoy leyendo algunas cositas, autores americanos, pero no, especialmente no era un lector de novela negra. Más bien los autores latinoamericanos, es lo que más me han interesado. También Dostoyevsky, para mí Crimen y Castigo es la mejor novela con la que más he disfrutado y me impactó muchísimo. Y bueno, de García Márquez, ¿qué vamos a decir, no? Ahora precisamente es noticia porque se ha descubierto una nueva novela, lo daba El País ayer y a ver, ¿no? Pero bueno, y después sí, novela negra, por lo que ha dicho, pues Truman Capote, mucha novela también de espionaje, en fin, me nutro de varias fuentes, ¿no? Bueno, no sé cuánto nos queda de tiempo, pero sí le cedo ahora, si alguien del público quiere plantearle alguna cuestión tanto a Luis como a Jorge, tanto a Jorge como a Luis, ahora es su turno. No sé si alguien quiere plantear alguna cuestión. Hay un micrófono. Parece que lo he tenido que hacer muy bien porque no hay preguntas. Bueno, sí, aquí sí hay uno. Una pregunta. ¿Se me oye? Sí, bueno, estamos... Sí. Más o menos. Sí. Bueno, una pregunta para cada uno. Primero la de Jorge. Yo sé que a Jorge una de las frases que le impactó del caso fue una frase que dijo, creo que Sabine, cuando hablaron con ella después de los crímenes, y comentó específicamente, tengo aquí para no equivocarme, algunas personas son propiedad del diablo. Entonces me gustaría que Jorge explicara para él qué significado le dio él a esa frase. Claro, a lo mejor esa frase es el tema de la novela, ¿no? Resume el tema de la novela. De hecho, como decía Luis antes, yo también el título no lo tenía claro, pero sí había utilizado esa frase como encabezado y siempre la tuve muy presente. Para mí era muy importante esa creencia de que el diablo está en algunas personas y es, a ver, dentro de las connotaciones religiosas que puede tener el término, pero es lo que motiva a cierto tipo de personas a cometer cierto tipo de actos. Sí, pero la pregunta concreta es, ¿tú qué crees que Sabine, la única superviviente de la familia, quiso decir cuando dio esa frase? No la interpretación que tú le das a lo que tú crees que significa para ti esa frase, sino claro, ¿tú qué crees que quiso decir ella? Que justificaba el asesinato de su padre y de su hermano, justificaba el acto que ellos habían hecho, porque el diablo estaba en ese momento dentro de sus hermanas y de su madre. Y matarlas era una forma de liberar su alma y que pudieran llegar al cielo, llegar junto a Dios sin la influencia del demonio. Hay una cuestión, creo que una eran gemelas, ¿no? Dos eran gemelas, sí. ¿La que sobrevive es gemela o no? Sabine. Una era melliza. Sabine y Petra era la otra, ¿no? Oh, pero qué curioso que una de las mellizas sobreviviera, ¿no? Y que la otra...
Pero fue casualidad porque no estaba en la casa en ese momento. Si no se lo hubieran también. Sí, sin duda. Vaya. Y para Luis, Sí, Luis. que es curioso porque el crimen del contenedor fue en el 96. Yo estaba estudiando... 94, perdón. Yo estaba estudiando en el Instituto de la Isleta cuando pasó ese crimen. Y de hecho los contenedores estaban cerca del instituto. Si no me falla la memoria, uno estaba por la calle La Naval, por detrás o algo así, ¿no? No, estaban al lado del mercado del puerto, el mercado modernista, que está en el Istmo. Vale, sí. ¿Los dos estaban allí, los dos contenedores? No, uno estaba en esas inmediaciones y el otro creo que estaba por detrás, que es más cerca de la calle La Naval, Rosarito. Exacto. Sí. Vale. Fíjate tú las vueltas que da la vida, ¿no? Que me acuerdo de eso y ahora estoy aquí viendo la presentación del libro, del tema. Y mencionaste que un personaje importante en esa historia es el sobrino de Eufemiano Fuentes, que a su vez, pues su tío había sido protagonista de una historia de Crónica Negra que fue su secuestro, ¿no? Y la aparición de su cuerpo, creo que en Agaete pasó un episodio y demás. Era solo por curiosidad si sabías un dato que te voy a preguntar. Creo que además hay un libro de Eligio Hernández, ¿no? Hay un libro de Eligio Hernández, creo, sobre el caso de Eufemiano Fuentes. Se habló mucho de un policía que tuvo que ver con el caso que te digo del secuestro de Eufemiano Fuentes. ¿Te suena en la época periodística tuya que había sido cómplice precisamente de los delincuentes o algo así? ¿Te suena? Te estás hablando cuando del secuestran secuestro y asesinan posteriormente a Eufemiano Fuentes. Correcto, sí. Eso fue en el año 76 Vale. y yo tenía 16 años. Vale, coño. Pero sí recuerdo, porque lógicamente después, 12 años después, el Rubio, que fue quien mató y secuestró a este hombre, va y se entrega cuando faltaba menos de un año para que prescribiera el delito. Porque no podía soportar el tormento, creo recordar, ¿no? Algo de Sí, eso. sí. Vale. Entonces, cuando sucede esto, 12 años después, pues ya yo era periodista. Y entonces se volvió a retomar la actualidad de ese crimen. Y efectivamente, no recuerdo ahora mismo los detalles, pero sí es cierto que había un policía. Era un rollo muy de cine negro, la historia que había pasado. Claro, el policía que claro. investigaba el tema había estado compinchado con los secuestradores de Eufemiano. Hay que tener en cuenta que Eufemiano Fuentes, el potentado, el empresario, era un hombre muy poderoso. Fue incluso hasta presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y los equipos de fútbol, como ustedes saben, están muy metidos en las sociedades y tienen mucho poder. Pero es que además este señor Eufemiano Fuentes, él sacó su fortuna, bueno, ya venía de cuna y fue un gran tabacalero y tenía pues también intereses en La Palma, etcétera, etcétera. Y entonces este es un hombre también muy vinculado al régimen franquista, y entonces pues parece que era muy despiadado pues con los opositores a la dictadura de Francisco Franco. Y bueno, tiene una leyenda negra inquietante, ¿no? Y bueno, la mansión de este señor donde fue secuestrado es una mansión enorme, está en el municipio de Santa Brígida, saliendo de Las Palmas hacia el centro. Y bueno, es una mansión para que se imaginen lo grande que es y lo potentado que era este señor, que en la puerta de la gran finca y la gran mansión hay un chalet, era el chalet del vigilante de la finca. Entonces, es una persona de un poder inquietante, ¿no? Sí, Luis, esa personalidad, por enlazarlo con tu novela, esa personalidad de Eufemiano evidentemente influyó la personalidad de su sobrino, que creo que fue el típico niño de bien, venido a menos, del mundo de la droga y demás, ¿no? Sí, niños pijos, niños bien, sin duda. De hecho, otro sobrino de Eufemiano Fuentes, primo hermano del crimen real, del suceso es el doctor que también se llama Eufemiano Fuentes. Y el autor de la muerte también se llama Eufemiano Fuentes, Fanny Fuentes. Y era efectivamente de la familia bien, nadador del Metropol, y su primo hermano es el famoso doctor Doping, Eufemiano Fuentes, que fue actualidad en todos los periódicos de este país, porque era el médico de equipos ciclistas, también fue médico de un equipo de fútbol de la Real Sociedad. O sea, es una familia muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Gracias por las preguntas. Si alguien más quiere formular algún temita, algo novelero, curioso. Aquí. Una curiosidad a Jorge, nada más. Quería saber si la casa de los Alexander estaba en la actualidad habitada. ¿Ahora que está habitada? Sí. ¿Y cuántas manos de pintura tiene?
¿Le costó a la persona esa introducirse en esa casa? Yo me imagino que los inquilinos actuales no saben la historia porque si no sería un poquito complicado vivir ahí. Pero, ¿las que viven ahora? Ajá. Sí, estaba alquiler. Hay que paralelismo porque la víctima real del crimen del contenedor también nació en Venezuela, hijo de la inmigración canaria. Pero fíjate tú, esa conexión, ¿eh? No creo que sea que cuando alquilen el piso lo pongan en el informe, ¿no? Pero sí seguramente tuvieron que hacer alguna que otra obra dentro de la casa porque eso creo que no lo comentamos antes. Ellos, la secta, una de las iconos visuales religiosos que adoraban, de hecho cuando la policía llegó a la casa, con los cuadros que se encontraron, con las figuras que se encontraron, era la figura del corazón de Jesús. Y se veía a Jesucristo con su corazón en la mano. Pues ellos intentaron reproducir esa imagen. Y entonces mutilaron a las víctimas, les abrieron el pecho con unas tijeras de podar, le sacaron el corazón y lo colgaron en la pared. Y eso fue el escenario que se encontró la policía cuando llegó a esa casa. Así que más de una manita de pintura sí necesitaron. Y algún que otro ambientador también, seguro. Bueno, pues dicho esto, creo que vamos a poner fin a esta primera jornada de Tenerife Noir. Les invito a que se queden, que vamos a presentar la novela de Carlos Robaina, Las tres Ts, que para mí, junto al crimen de Melania, son de lo mejor que se publicó en novela negra y criminal el año pasado aquí en Canarias y si me apuran incluso me atrevería a decir a nivel nacional. Así que nos vemos dentro de 5 minutos, breve descanso para poder ir al baño, el que quiera, y volvernos a encontrar aquí. Así que muchas gracias Jorge, muchas gracias Luis, y tienen aquí los libros para que se los dediquen, pero eso sí, como me han dicho, tendrían que adquirirlos a través de Bizum o no sé si transferencia bancaria, y no sé quién de los que está al fondo se va a encargar de esta operación. Así que muchas gracias por estar aquí, creo que se merecen un gran aplauso. Gracias a ustedes.